Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son 38 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana. Decíamos que hay formaciones políticas que en esta legislatura, en 2023, aspiran a tener representación política, representación en el Cabildo, representación en los ayuntamientos y representación en el Parlamento de Canarias. De hecho, su candidato, estamos hablando de la formación Vox, que desde luego no es nueva en Fuerteventura. Hemos visto también su evolución a lo largo de los últimos 4 años, han estado presentes también en algunos de los principales actos y aspiran, como decimos, a tener también su propia representación. Está con nosotros Miguel Felipe Rastrero, que es el candidato al Parlamento de Canarias por Fuerteventura. Hola, buenos días, Nuria, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿satisfecho con esa candidatura? Bueno, sí, es una responsabilidad muy grande porque, como bien podemos ver, el partido está creciendo muchísimo. El otro día lo vimos en Murcia con la presentación por parte del presidente Santiago Abascal de todos los candidatos, que fue muy emotivo, que el partido está apostando muchísimo por lo que es la municipalidad y lo que son los parlamentos autonómicos, en este caso también los cabildos, y claro, es una gran responsabilidad. Llevamos 2 años y medio trabajando muy fuerte en el partido y ahora es el momento de pasar a intentar que esto pues cristalice. Usted viene de la empresa privada. No ha tenido una representación política, quiero decir. No, política no. Bueno, vengo de la empresa privada y del sector público. Yo soy militar en excedencia, o sea, funcionario en excedencia, y vengo de la empresa privada y sigo trabajando en la empresa privada. O sea, yo nunca he tenido un cargo político porque no pretendía vivir de la política y sigo pretendiendo no vivir de la política. Vengo a servir a la política, no a que la política me sirva a mí. Bueno, no viene solo, ¿eh? Ha venido también con 2 mujeres, que son María José Marichal. Bienvenida, María José. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias por estar aquí. Sabemos que está un poco nerviosa, es su primera aparición pública y esto es algo habitual. Le voy a pedir que se acerque un poquito más al micro, que oye, no usted, sino que usted acerque el micro. Porque esto, no sé qué tienen, compañeros, los micrófonos cuando uno tiene un poquito tal, que lo ponemos muy alejado, ¿no? Bueno, María José, usted es la coordinadora de Puerto del Rosario. Sí. ¿Cómo va la afiliación en Puerto del Rosario? La afiliación es buena. El tema es que estamos visitando pueblos, estamos ¿Sí? visitando para ver en qué defectos tiene, qué es lo que demanda la gente. Y lo primero es la inseguridad, temas de policía y todo eso. Y después la dejadez en las zonas en los puntos verdes, las zonas de los parques infantiles. Eso es lo más que demanda la gente. El descuido de los núcleos donde están los centros, los lugares de reunión. Los famosos que le decíamos antes teleclub. Sí, todavía, ¿no? Se sigue usando. El club social de cada pueblo. Exacto, que bueno, también se puede llamar centros culturales y demás, pero bueno, son los teleclubs. Bueno, María José viene acompañada de Natalia Carolina Reggiani, que es la coordinadora insular. Es una cara más conocida, la hemos visto a lo largo de los últimos años. Bienvenida. Buenos días, Nuria, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Vox nace no sin problemas, como casi todos los partidos políticos en su nacimiento, en su fundación. Ustedes han formado un equipo a lo largo de los últimos años, han estado presentes, han puesto puntos de información, han abierto una sede. ¿A qué aspira Vox en Fuerteventura? Bueno, pues a entrar en todas las instituciones, Parlamento, Cabildo, Ayuntamiento. En todos los municipios y nos presentaremos en todos los municipios también. ¿Cuentan con gente, con equipo, para poder conseguirlo? Tenemos todo el equipo formado, estamos esperando que el CEN pues dé los nombres de esos candidatos porque es verdad que tienen que nombrar todos los municipios de España y están empezando por los municipios más grandes. Entonces, como aquí la población es más reducida, pues los municipios de menos de 50.000 habitantes van más atrasados. Pero estaremos en todos los municipios presentes y en cada ayuntamiento. Es decir, ustedes van a tener representación en los 6 municipios de la isla de Fuerteventura, sí. ¿Incluyendo Betancuria? También, ¿También? Todos. Pero por supuesto. Hemos formado un equipo grande, Nuria, no sé si se acuerda, en enero del 2021, han pasado 2 años, aquella mesa de Puerto de Rosario, que estábamos todavía con las mascarillas, ¿Sí? Cuando inauguramos la sede, pues ha crecido mucho
el equipo. Quiero dar las gracias a todas las chicas Vox que colaboran. María José, por supuesto, Gemma, Nuria, Adriana, Noemí, tenemos todos, cada una en cada municipio, y bueno, y sobre todo a Tino González también, que él está con nosotros desde un principio, y ahí estamos viendo imágenes para aquellos que sí. nos siguen en las redes o en la televisión de esa mesa a la que se está refiriendo la coordinadora insular, que fue en Los Pozos en plena pandemia y que también, bueno, pues tuvo un grupo de personas que quisieron conocer de qué va el proyecto político de Vox. ¿De qué va? Es decir, ¿cuáles son las principales líneas o cuáles son las propuestas que ustedes van a hacer para Fuerteventura? Bueno, pues para Fuerteventura nos vamos a centrar mucho en lo que es la municipalidad. Entendemos precisamente como una gran familia lo que es Fuerteventura, es decir, nosotros hacemos círculos concéntricos, no solamente en Fuerteventura, sino que esto es extrapolable al resto de España. Es decir, nosotros apostamos por la familia, que es el núcleo familiar de cada uno de nosotros, pero entendemos que se ha perdido el arraigo de los vecinos y entendemos que el municipio es el segundo círculo concéntrico, que es el municipio, y después la isla, y por supuesto el gran círculo, que es luego tanto Canarias como España. ¿En qué nos vamos a apoyar? Pues nosotros hemos iniciado una campaña que es Cuida lo tuyo. Creemos, y más en esta isla lo podemos comprobar, que hemos descuidado absolutamente lo nuestro. Es decir, se nos ha olvidado precisamente las ayudas a las familias. Ayer salía el dato que tenemos un 17% de canarios que están en estado total de exclusión. Acérquese un poquito más. Sí, y se nos ha olvidado totalmente esta gente. Tenemos muy pocas ayudas a la dependencia, es decir, estamos abandonando a las personas, sobre todo mayores, y que además me contaba el otro día un médico del hospital que había algunos ancianos que se querían ingresar voluntariamente el día de Nochebuena porque no tenían con quién pasar las Navidades. Entonces estamos abandonando totalmente a la gente que todo lo que tenemos se lo debemos a ellos. Ellos conocieron otro municipio, otra isla y otro país totalmente diferente, en la que todos éramos como hermanos, como una comunidad, y entonces esos lazos se han perdido totalmente. ¿Y qué van a hacer para suplir esas carencias sociosanitarias? Bueno, pues por ejemplo, sociosanitarias, porque aquí estamos hablando muchas veces de que los impuestos son para sanidad y educación, y realmente no está siendo así. La sanidad, vemos que somos la cuarta comunidad autónoma con más lista de espera, y esto tiene unas consecuencias. Primero, no quiero culpabilizar a los médicos porque no tienen la culpa. Los pobres tienen bastante, con una carga de trabajo tremenda y con unos sueldos que, desde mi punto de vista, son mucho menores de los que debían tener. Eso que quede claro. Pero después, realmente, estamos dedicando muy poco dinero y mucho más al gasto político. ¿Nosotros qué es lo que pensamos? Que tenemos que, primero, reducir impuestos. Y no nos vale luego el mensaje de, como reduzco impuestos, estoy reduciendo sobre todo siempre sanidad y educación. No. Hay que reducir el gasto político. Y voy a poner un ejemplo que nos afecta a los canarios. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando llegó la crisis de La Palma? Pues lo voy a explicar. Hemos visto tres casos claros de mala gestión. Lo primero, quiero decir que toda la sociedad española fue total y absolutamente solidaria. Con lo cual, el español es solidario, Canarias es una de las joyas de España y así lo entienden en todos los españoles. Que fue una cosa muy positiva. Segundo, una institución como el Ejército demostró lo importante que es, no solamente en caso de guerra, que como la gente lo quiere hacer ver, sino de servicio público al ciudadano. Y tercero, muy importante, falló la gestión absoluta de todo el entramado político que tenemos. ¿Por qué? Porque realmente a los palmeros no han recibido ayudas. No han recibido ayudas. Resulta que esas ayudas, que parece que según dice el gobierno español, se canalizaron por medio de la comunidad. Cuando vas a los palmeros, porque hemos visitado a los palmeros, te dicen, es que al final no sabía si eso lo tenía que gestionar el Cabildo, la comunidad autónoma, el propio el gobierno central, y no le ha llegado a la gente las ayudas. No les ha llegado. Conclusión, al final se les ha abandonado totalmente. Entonces, nosotros creemos que tenemos muchos organismos, muchos políticos, mucho gasto superfluo político, y realmente no atendemos a los ciudadanos. Y ahí es donde hay que reducir drásticamente. Gasto político es el punto más importante y lo que Vox va a luchar en toda España para reducir el gasto político. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Pues primero, no tiene sentido la cantidad de políticos que por eso yo, como vengo de la empresa privada y no quiero vivir de la política, me parece
absurdo la cantidad de políticos que se eligen en unas elecciones. Yo que he tenido que presentar las listas, alucino. Eso es una cosa que no me lo puedo creer. Tenemos que reducir políticos ya. Y luego las comunidades autónomas. ¿Se ha demostrado realmente que la función de lo que es el gobierno de Canarias haya cumplido con sus expectativas? Para mí no. ¿Realmente qué hace el gobierno de Canarias? Porque lo hemos visto hoy con el tema de Dreamland. Es decir, se presenta una PNL, se vuelve a pasar la pelota al Cabildo y entonces realmente, pues a lo mejor con el Cabildo nos podía bastar. Nosotros, lo de las comunidades autónomas, ese organismo creo que es una fuente de desperdiciar dinero de los españoles, que no olvidemos que ese dinero viene del esfuerzo de los españoles y si robamos ese dinero, estamos robando el tiempo que ese ciudadano dedica para ganar ese dinero y se lo quita a su familia, a su tiempo libre. Y entonces, ¿cómo sería ese órgano político decisorio? Es decir, si nos cargamos la comunidad autónoma y en el Cabildo y en el territorio insular nos cargamos a los 6 ayuntamientos, nos quedamos únicamente con el Cabildo. No nos cargamos a los ayuntamientos. Nosotros suprimimos. Nosotros queremos... No, para nada. Ajá. Para nada. Los ayuntamientos no hay que suprimirlos. Lo que pasa es que hay que presentarse si realmente para un municipio de 12.000 habitantes nos hace falta 17 concejales. Es que es un gasto político, de verdad es increíble. Entonces yo creo que hay que reducir el número de concejales bastante, hay que reducir luego el gasto político. No podemos tener unas prebendas, los políticos no pueden tener unas prebendas como las que se plantean en el gobierno de Canarias. Por ejemplo, que los políticos cuando estén en la fase de elecciones que ya están digamos, se han disuelto las cámaras, que sigan cobrando e incluso que reciban una indemnización si no son elegidos. Pero bueno, eso es que lo pagan los españoles. Es que lo pagan los españoles, no lo estamos pagando los españoles, los canarios. Quiero preguntarle si Santiago Abascal no cobra. No, por supuesto que cobra. ¿Ustedes cobrarán por su ejercicio político? Mira, yo de todas maneras te voy a decir una cosa. Yo, os lo digo desde aquí, no tengo ninguna intención de lucrarme con la política y si puedo compaginar con lo que es mi actividad, por supuesto, cobraré lo mínimo que tenga que cobrar. No vengo aquí a cobrar dinero. Y claro que Santiago Abascal cobra dinero, por supuesto. Eso no quiere decir absolutamente nada. Pero le puedo asegurar, le voy a poner un ejemplo que ocurrió en Castilla y León. Hubo un consejero de los que le tocó a Vox en el gobierno de Castilla y León que pidió esa consejería y luego la eliminó y se fue a su casa. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Claro. ¿Qué le parece que en el Cabildo Insular de Fuerteventura haya ahora mismo 2 personas ostentando todas las áreas? Decían que se estaban ahorrando incluso 700.000 euros en salarios. Hoy, precisamente, los ecologistas, Agonane y Ben Majek, han denunciado al Cabildo Insular de Fuerteventura, concretamente a su presidente, por no asumir las 6 semanas de paternidad que establece la ley, por no irse a su casa y por haberse dado de baja en la seguridad social y, sin embargo, seguir trabajando. Bueno, pues de todas maneras yo no sé por qué se le está acusando. Hombre, el Cabildo de Fuerteventura, desde luego, lo que ha ocurrido con partidos que se retiran, vuelven, ha sido un escándalo político tremendo. O sea, hemos dado un espectáculo tremendo. Quiero decir de aquí que nosotros, desde Vox, sí nos gustan los cabildos. Los cabildos, evidentemente, es un órgano muy importante porque no nos olvidemos de la insularidad. Nosotros tenemos... Yo me acuerdo un día que hablé contigo en Betancuria, me hablaste de la doble insularidad. Es evidente, es evidente. Tengo que decirte que la comunidad autónoma ayuda a esa doble insularidad. El cabildo es muy importante. Ahora, que se hayan quedado 2 personas, pues hombre, me parece un poco ridículo porque el resto está elegido como tal. Que yo sepa, solo hay 2 personas en el gobierno, pero que yo sepa, no han cesado el resto de los consejeros, siguen siendo consejeros del cabildo, ¿no es así? En la oposición. Sí, pero siguen siendo consejeros del Cabildo. En la oposición, exactamente. Sin área delegada, ¿no? Sin poder de... Bueno, tienen competencia en el Pleno. Obviamente pueden presentar mociones y pueden presentar mociones, pueden votarlas y pueden seguir la actividad política. Lo que pasa es que, claro, estamos a 3 meses de las elecciones. Esto es un ajedrez político y cada uno mueve sus fichas por lo que estoy viendo como le interesa. Quizá como le interesa y no como le interesa a la población. Realmente... Yo no creo que esta sea la situación más adecuada, pero vamos, insisto, esto es una situación coyuntural, termina el 28 de mayo y espero que a partir de ahí se equilibre una situación política más normal. Bueno, decíamos... Sí. Alguien quería apuntar por aquí. Quería comentar algo justamente del Cabildo. No creo que sea suficiente 2 personas porque hay becas que no están siendo resueltas. Claro, el Cabildo ofreció una beca de inmersión lingüística que deberían
tener la resolución, porque en teoría es para que los niños puedan irse a estudiar fuera en junio o julio, y estamos en febrero o marzo y no hay respuesta. Ujú. Entonces hay cosas que hay que gestionar, que con 2 personas no creo que sea suficiente. Claro. Y cosas también que ayer, Nuria, cuando vino el vicepresidente del Cabildo aquí, que estuvo, bueno, en la entrevista. Juan Nicolás, ¿no? Sobre el tema del transporte. Sí, el hablando del debate. transporte, claro, obvió decir que el Cabildo le debe 3 millones de euros a la empresa. O sea, las guaguas de transporte escolar están totalmente obsoletas. He hablado con la gente de transporte porque los niños cada 2 por 3 se quedan tirados en las carreteras, Ujú. porque las guaguas tienen 20 años. Y esta persona de la empresa de transporte dijo, es que el Cabildo no nos paga, nos debe 3 millones de euros. Entonces es muy complicado poner las guaguas a punto con esta deuda. Entonces que el Cabildo gestione los presupuestos y los pagos, y a lo mejor el transporte funcionaría bien. Ujú. Aún así, ¿ustedes cómo valoran la situación del transporte? Ayer se estaba Pues poniendo pésimo. sobre la mesa, ¿no? Que el transporte, el agua, siguen siendo temas o cada vez más urgentes para los vecinos. Pues son temas de prioridad absoluta para abordar. O sea, el Ujú. transporte, no puede ser que un niño que tenga que ir al fútbol, bueno, ya no va al fútbol en Antigua porque han destruido el campo y lo están haciendo otra vez, desde Castillo a Antigua tenga que irse a Puerto Rosario y luego ir por Ampuyente y todas para llegar a Antigua. No hay una guagua que desde el Castillo hasta el pueblo de Antigua, no es normal. Betancur y Antigua, falta muchísima conexión, lo que hablábamos de los trabajadores que tienen que levantarse a las 4 de la mañana para coger una guagua, para poder ir a trabajar al sur. Esto es fundamental, transporte, educación, sanidad, hay muchos temas que abordar. Y el Cabildo con 2 personas, ¿cómo lo va a gestionar? Bueno, pues así está el Cabildo con 2 personas y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde ustedes están ahora mismo recabando la información de cuáles son las necesidades. Entre tanta organización política, Partido Popular, Partido Socialista, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Plataforma por Fuerteventura, en fin, Fuerteventura Avanza, asambleas municipales de Fuerteventura, no quiero dejarme a ninguna, Podemos. ¿Hay espacio también para Vox? Por supuesto. O sea, Tú eso pretendes- es lo que se están encontrando ustedes en la calle. Mira, yo soy de aquí, he vivido aquí toda mi vida. Ujú. 6 meses pasé en otra isla tal, y me he pasado vacaciones en otro sitio, ¿de acuerdo? Tú imagínate que un día no te llega un barco, como ha pasado con la pandemia, que el tema de transporte estuvo fatal. Tenemos que autogestionar, tenemos que buscar la manera de que aquí, de crear trabajo, de crear, también está abandonado el tema de la agricultura, el sector primario está abandonado, porque sí, damos ayudas, pero son ayudas muy puntuales. Necesitamos el tema de la agricultura, hay que meterle mano ya. Recuerdo que abrieron una montaña para crear toda el agua cuando lloviese, que se recogiese y se repartiera para los campos. Eso se quedó a medias. Todos los planes que han habido para Fuerteventura se han quedado a medias. Yo el único partido que veo que está apostando por lo que es las necesidades del más obrero es Vox. Y este señor, cuando hablé la primera vez con él, que me encantó, dice: María José, a ver, ¿qué propones tú? Dice: Conda, mira, me gustaría que hubiesen más zonas verdes. Incluso dices tú, voy a ir con mi familia a un parque, a un sitio con mi familia, con amigos, con lo que sea. No hay una zona donde tengas una palmerita, no una palmera, cualquier árbol que digas tú, estoy en un espacio que esté a gusto. Después el tema de, vas a comprar fruta, vas a comprar verdura, está toda, ¿sabes? Me gustaría que todo eso se mejorara, porque el agua que se recoge, el agua que se desaliniza, hay mucha que va otra vez, se manda al mar. ¿Por qué no se recoge esa agua y se manda a campos para regar? Que yo veo, las necesidades que yo veo en Fuerteventura no son de ahora, son de hace 40 años. Ya. ¿Ustedes Ya. han estudiado el suelo y en los planes urbanísticos? Porque una cosa es desear, ¿no? Estamos- Y otra está- cosa es la realidad. Se está trabajando Lo digo en porque ese en el tema. año 2019 muchas organizaciones políticas les encantaría tener un municipio verde, con mucha fruta y verdura y Evidentemente. melocotones, pero es que la realidad es otra. Pero Es decir, a mí me estamos- encantaría tener unas expectativas. Estamos trabajando en eso. De todas formas, ten en cuenta que esta isla, al principio del siglo XX, Sí. aquí se plantaba de todo, bueno, de todo. Esto siempre ha sido de secano. Pero si tú te vas por la isla, por la carretera, verás las cadenas. Ya. Esas son cadenas que se Sí, plantaban. lo conozco bien.
Bueno, sobre todo para presentar un programa, entiendo yo que con algo de base, ¿no? No tanto de Evidentemente deseos personales. se está estudiando todo ese tema, pero ¿Qué le queremos trasladan a ustedes los apostar para eso. vecinos? Bueno, ¿cuántos militantes tienen en Fuerteventura a día de hoy? Hay unos 150 afiliados, ¿Afiliados? pero luego hay muchos más simpatizantes porque no todo el simpatizantes. mundo puede pagar la cuota de afiliación. Pero bueno, tenemos gente colaborando sin necesidad de estar afiliado, que tampoco hace falta estar afiliado. Es que todo lo que tenemos que autogestionar nosotros, todo lo que tenemos que pues aportamos dinero para Claro, hacer las Y cosas. además es una de las cosas más importantes que viene en el gasto político. Nosotros estamos en contra de las subvenciones a partidos políticos. Yo las suprimiría absolutamente todos. Y luego los sindicatos, ni te cuento, porque los sindicatos realmente, de entrada, el que quiera un sindicato, lógicamente que yo estoy sindicado, lo digo claramente, yo estoy sindicado, pero no recibimos absolutamente ninguna ayuda, ni la queremos. Nos autogestionamos. Es que es lo que hay que hacer, porque entre otras cosas, lo que no puedes es con una subvención pagar voluntades, que es lo que ocurre. Es decir, si yo subvenciono un sindicato, estoy pagando las voluntades luego para llegar a una negociación, y eso no debe ser así. Yo creo que los sindicatos se tienen que autogestionar y recibir las cuotas de sus afiliados. Y en los partidos ocurre exactamente igual. Y voy a poner un ejemplo, y no voy a decir el partido, pero enfrente de nuestra sede han puesto un grandísimo cartel anunciando un candidato al Parlamento de Canarias de otro partido. Ajá. Para que se vea. Me parece una herramienta electoral curiosa, pero es que ¿quién cree que ha pagado ese cartel? Lo han pagado los españoles, con las subvenciones a los partidos políticos. Así lo digo claro. Y nosotros, por ejemplo, es el caso claro. Nosotros solo vivimos, no tenemos ahora mismo representación institucional en Canarias, vivimos exclusivamente de las cuotas de los afiliados. Y con eso vamos a ir a la campaña. Y punto. Y es lo que debían hacer todos los partidos. Porque, insisto, luego si no, los españoles tienen que trabajar más, pagar más impuestos para subvencionar eso. No, y además, perdón, Sí, Nuria, sí, sin sí. dinero es complicado porque nadie Ya, nadie que da hace nada. espacio, Y, ¿no? o- Nada, y sí, además los propios ayuntamientos nos cierran las puertas porque, bueno, quiero agradecer aquí a Paco Artiles que nos gestionó poder poner la mesa en Gran Tarajal, pero hace 3 años que estoy pidiendo mesas en el Ayuntamiento de Pajará, o me la deniegan o es silencio administrativo. O sea, el señor Pedro Armas se ve que no le interesa que Vox promueva sus medidas ahí, que es totalmente ilegal. Tenemos derecho a... Entonces, los propios ayuntamientos nos cortan. Entre la falta de tiempo, María José ha pedido permiso para venir a la radio. No, De aquí, recupero la hora, no te preocupes. claro, En su trabajo, ¿no? claro, Claro. Sí, sí. todo Ujú. falta de tiempo personal. Cuando Claro. fuimos a la reunión de los Llanos de la Concepción con la Asociación de Vecinos, nos reunimos a las 7:30, de 7:30 a 10 de la noche. Cuando salía yo de trabajar. Claro. Entonces, no es fácil para nosotros hacer campaña, nos cierran las puertas en los medios de comunicación porque muchos no son plurales, gracias otra vez a Onda Fuerteventura por darnos la oportunidad, pero son casos muy limitados. Luego no podemos poner mesas informativas en todos los municipios porque no nos las aprueban. Es muy complicado, pero estamos llegando en boca a boca y hablando con los vecinos. Incluso se nos acerca gente en mesas informativas en Puerto Rosario. O sea, no me hagan fotos, voto Vox, pero no lo puedo decir porque me cierran el negocio. Entonces es muy triste también que pase eso. O sea, que no nos den ni la oportunidad de salir a que nos vean y que la propia gente tenga miedo y que me cierren el negocio por votar un partido político. O sea, ¿a quién tienes que votar para que no te lo cierren? Qué triste. Y en esto os ha ocurrido, Sí. y no voy a decir que, porque nosotros también somos defensores de los autónomos y de las pymes y del comercio de proximidad. Es otra de las políticas. Hay que recuperar el comercio de proximidad. Sí. En Puerto Rosario, por favor, la gente consuma en Puerto Rosario. El comercio es el que nos da, es nuestro vecino, es el que da trabajo. España no es un gran desgraciadamente, no es un país industrial que tenga grandes empresas, todas vienen de fuera. Lo único que tenemos son pymes. A los autónomos le han vuelto a subir la cuota, están asfixiados, necesitan nuestra ayuda urgente. Y nosotros, los autónomos, por favor, necesitan una ayuda. Dan puesto de trabajo. Con respecto al salario mínimo interprofesional, claro que somos partidarios de subirlo, pero todo lo que se pueda, pero no a costa del pobre empresario exclusivamente. El Estado tiene que correr con gran parte de eso, porque ¿cuál es el problema? Si yo subo el salario mínimo interprofesional a un pequeño comercio que tenga solo 2 empleados, le voy a obligar a subir los precios y luego a subir la inflación, Claro. porque le dejo a él todo el coste, porque no nos olvidemos de que un pequeño comerciante que tiene 2 empleados no es una ONG,
Él también tiene que sacar como mínimo su salario mínimo interprofesional. Y yo le aseguro que no lo están sacando. No lo están sacando. Entonces hay que ayudar urgentemente al comercio de proximidad, urgentemente a los autónomos, solucionar el problema de la calle, de los agricultores, de la ganadería. Es que se nos está olvidando la base. A mí, por eso, me da igual que en este partido me pongan todas las etiquetas. Somos el partido que ayuda a la gente, a nuestros vecinos, porque somos gente trabajadores. Yo cojo todos los afiliados de Fuerteventura y entonces le diría, bueno, mírese la provisión de todos los empleados, de todos los afiliados. Se sorprendería. No son gente como puedan imaginarse. Son muchos obreros, tenemos albañiles, tenemos pintores, tenemos churreros, tenemos gente en paro, o gente en paro que paga la cuota, paga el euro de sí, porque simbólico. tenemos una... Sí. No hace falta nada. Una cosa, sí. No, y no hablo más porque no, por supuesto que acaparo todo. No pasa nada. Un ejemplo de lo que está pasando en el comercio, bueno, consumo mucho en Puerto del Rosario, porque al final es donde está el centro de todo. Y ha habido varios comercios con los que tengo confianza, que soy cliente habitual, y me han dicho, por favor, si tienes efectivo, págame en efectivo, porque me están matando con los impuestos. O sea, lo que está creando el gobierno es justamente lo contrario, que haya una economía sumergida. Sí. Y si me paga, y si no tengo efectivo, porque no es fácil además sacar efectivo, y si encima vas a sacar y te apuntan con un arma, casi mejor no sacar dinero, como ha pasado aquí en el cajero. Me dijo, pues te cobro con tarjeta y te incluyo el IJIC. Bueno, son cosas que están pasando, no sé si tiene algo que ver con el gobierno o no, sí con el cambio de tendencia, ¿no? De que actualmente pues todo el mundo paga sus compras a través de su reloj, a través de su aparato telefónico. Hay un cambio de tendencia entre la gente joven, incluso entre los que somos menos jóvenes, que no llevamos habitualmente... La subida de impuestos no tiene que ver con el pago. Bueno, hay algunas medidas que Vox ha adoptado a nivel nacional. Quiero hacerme eco de esa medida en la que hoy Vox está llevando al Congreso esa propuesta sobre el latido fetal para presionar al Partido Popular. En este caso es una proposición no de ley para intentar derogar la ley del aborto del año 2010 y sustituirlo por un plan llamado Plan de Fomento a la Vida, que el partido de su líder, de Santiago Abascal, ha impulsado en las últimas semanas en Castilla y León. Esto, que quizá queda un poco lejos, no lo sería tanto si ustedes no tuvieran un programa electoral de 100 medidas que son iguales aquí, en Castilla y León, en Barcelona, en Madrid, en Santander. Es decir, ustedes, o por lo menos con eso concurrieron en las últimas elecciones. Es un programa homogéneo para todas y cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, estas leyes, su postura con respecto al aborto, también llega a Canarias. Y eso puede provocar personas que estén a favor y personas que estén en contra de que algo por lo que ha luchado tantas mujeres, ahora un partido intente derogarlo. Esto provoca debates internos dentro de Vox, el hecho de decir, oye, vamos a derogar una ley que nos puede causar que muchas mujeres, en este caso mujeres, puedan sentir un cierto rechazo hacia esto que estamos proponiendo, o ustedes asumen este mandato y lo ven como algo lógico, no lo sé, les pregunto. Yo lo único que puedo decir es que no se está restringiendo ningún derecho. Curiosamente los partidos van cambiando, porque ayer he escuchado a Feijóo decir que ahora piensa que ya no es un derecho fundamental el aborto. O sea, yo no sé, también a veces tenemos políticos que dicen una cosa y al día siguiente dicen la otra. Sobre todo en estos 3 meses. Sí, por supuesto, pero yo le voy a decir claramente que por lo que yo interpreto, y ellas que son mujeres lo pueden ver, yo no creo que se esté restringiendo ningún derecho a la mujer. Es decir, el que yo le dé la oportunidad a una persona para que sepa qué es lo que hay dentro, pues nada, pues tampoco tiene ninguna... Pienso yo, la que no lo quiera escuchar, pues que no lo escuche, que fue lo que dijo realmente el Castilla y León. No quiso quitar derecho a nadie. ¿Pero usted cree que tiene que venir un partido político a decirle, a darle esa oportunidad a una mujer? Pregunto. No, si el partido político no ha venido. Es que igual que se crea, porque claro, se sacó de contexto la palabra obligación cuando es un protocolo. Es que era un protocolo médico porque a mí, por ejemplo, que yo he sufrido un cáncer, me dieron un protocolo que le pueda gustar o no al médico para decirme cómo investigar si lo tengo o no. Esto no quiere decir que tú obligues a nadie. La palabra obligación nunca ha existido. Lo que sí le quiero decir sobre el tema nosotros somos un partido pro vida, es evidente. Y a mí lo que me genera mucha tristeza es que haya una sola mujer que por motivos económicos no sea madre queriendo. Y eso está pasando.
porque estamos abandonando No recibe a las ayuda. madres que se Ujú. quedan embarazadas. Un abandono absoluto. Entonces, es muy bien, es muy bueno decir que tienen mucho derecho a las mujeres y no tienen derecho a ser madres. Yo Ya. creo que es al revés. Se está restringiendo a las mujeres el derecho que tienen a ser madres y también a ser acompañados por un padre, porque también, lógicamente, los niños también cuando nacen tienen padre. Ujú. Se supone, ¿o no? Sí, Porque sí, parece sí. que se olvida también. Se olvida la figura del padre, que es muy importante. Y eso, pues es una familia al final. Parece que se nos está olvidando lo que es la familia. Y la familia hay que cuidarla. Es que es el eje central de todo. Además, siempre se ha hablado de que vivimos en una en la sociedad española se está envejeciendo. Sí. Entonces Claro. no nos interesa. Nos interesa el tema de Provida, ¿no? Nos interesa que las familias creen un núcleo familiar. Porque la familia, la primera empresa que existe es la familia. Exacto. Lo decía Gina Mandolino, lo decía, es la primera empresa y es lo que hace la fuerza para que crear una comunidad, creas barrios, creas a partir de la familia. Y no hay que abandonar nunca ni al niño más pequeño recibiendo ayuda, pero tampoco hay que olvidar al abuelo, que al abuelo también queremos tenerlo en la casa. Mis 4 abuelos vivieron cada uno en sus casas, ninguno tuvo que vivir en una residencia, gracias a Dios, porque teníamos por la unión de familia. Ujú. Y además, nosotros queremos ayudas a la natalidad total y absolutamente. Sí, sí. Porque quitamos la desgravación por vivienda. Es que un joven está desesperado. Ahora mismo a la gente joven la hemos abandonado total y absolutamente. No tienen deducción por vivienda, tienen unos sueldos míseros, tienen una educación cada vez peor. Tenemos el 46% de paro juvenil en Canarias, no se nos olvide. Los jóvenes majoreros no tienen oportunidad ninguna. ¿Qué hace un joven majorero? ¿Dónde estudia? ¿Dónde trabaja? ¿Qué oportunidades tiene? Se Están va. desesperados. Ujú. Y luego, claro, sí, es un problema muy gordo, y lo decía Rocío Monasterio en la presentación de nuestra campaña municipal. Decía, la única ilusión que le queda a un joven es cambiar de móvil, Ujú. porque Sí. es a lo único que llega. No llega a nada más. No se puede plantear tener una casa como para plantearse tener una familia. Independizarse. Ujú. Desgraciadamente, no pueden tener familia porque no tienen recursos, no porque no quieran. No, sí, la situación la conocemos bien. Como medio de comunicación conocemos bien la realidad. Vuelvo a preguntarles qué van a hacer ustedes para cambiarla. En vez de juzgarla, que está muy bien, y sacar un diagnóstico, ¿cómo se cambia todo eso? Pues ¿Cómo se cambiar. sale de un Ayudando. 46% de juventud que efectivamente no tiene trabajo o tiene un trabajo muy precario? ¿Cómo se mejora que la universidad de una vez por todas se descentralice y se implante en Fuerteventura? Pues muy fácil, lo que he dicho antes. Coges el presupuesto y yo te aseguro que en gasto superfluo me cargo la mitad del presupuesto. Nosotros no estamos invirtiendo el presupuesto en lo que se tiene que invertir, en lo importante. Es en gasto superfluo, en gasto político, en vivir por encima de nuestras posibilidades en En otros fiestas. temas y abandonando Exacto. lo esencial. Porque estamos abandonando lo esencial. Hay una cosa muy clara, hay países que tienen una fiscalidad mucho menor que la nuestra y dan mucho más servicios. Fijémonos en lo que están haciendo. Ujú. Y además es que tenemos la obligación de hacerlo. Es decir, hay que cuidar lo esencial. Y lo esencial es lo tuyo y el comercio de proximidad, que insisto, es el que da trabajo. Si yo me cargo el comercio, es decir, si una persona para levantar lo que es la cancela de su negocio ya empieza en números rojos, lo tiene muy complicado. No le puedo pedir que vaya a la calle a ofrecer trabajo. Es que es imposible. Bueno, de cara a posibilidades de gobernar, ¿no? En caso de que ustedes encuentren los votos, tengan el respaldo de los vecinos, me imagino que a la hora con esta perspectiva y con este planteamiento, a la hora de formular gobiernos, pues tendrán que estar con alguien que más o menos tiene el mismo ideario que ustedes. Bueno. Sí, ¿Están claro. a favor de posibles pactos de gobierno? A ver, lo primero es que hablar de pacto de gobierno cuando los ciudadanos han decidido es un poco curioso. Pero, primero, en nuestros estatutos tenemos que Vox no pacta con partidos separatistas. Eso está claro. O sea, hay que analizar cuáles son los partidos separatistas. Por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos a pactar con partidos que tengan ideales parecidos a los nuestros y que no sean separatistas. Ya se puede intuir que hay partidos que están totalmente... Pero también es verdad que, por ejemplo, el caso de Coalición Canaria, a nosotros nos ha excluido directamente. Nos ha dicho, nosotros con Vox no queremos saber nada. Tampoco hay mucho que hablar. Ya eso lo ha dicho Coalición Canaria. Uh-huh.
luego no sabemos qué pasará. Nosotros simplemente tenemos en nuestros estatutos, no pactaremos con partidos separatistas. ¿Qué se entiende por separatistas? Pues no lo sé. Ellos sabrán dónde se quieren poner y dónde no, cada uno. Si no lo sabe usted, No, a ver. si no lo sabe usted, no creo que lo sepan ellos, ¿eh? No, como Que que se no. autodefinan como separatistas. Es que hay vamos a ver, ¿no? Es que hay una cosa muy diferente en el que tú quieras ser un partido regionalista y un partido separatista. Hay muchísima diferencia. Tenemos muchos ejemplos. Bueno, usted es el candidato para el Parlamento, en este caso. ¿Ustedes van a concurrir en alguna lista electoral? Estamos esperando la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, que está llevando a cabo las entrevistas y bueno. Porque nos estaban Están todos contando los que el proceso es currículums. muy largo, ¿no? Sí, en el hay- caso de ujú. Vox. Primero el Comité Ejecutivo Provincial pues analiza los perfiles, las entrevistas, currículums evidentemente, y luego una vez que tienen el ok de nuestro presidente, vicepresidente y los vocales del CEP, pues pasan a Nacional. Y ahora están en la segunda etapa. Ha habido entrevistas, pero bueno, hasta que no los confirmen no sabemos. Ujú. ¿Y usted? ¿Le gustaría representar a su municipio, a Puerto del supuesto, Rosario, por supuesto. por ejemplo? Por ejemplo, en donde me diga el partido. No te puedo decir en uno o en otro, en donde me diga el partido. Yo lo que quiero es hacer por Fuerteventura. Yo lo que quiero que porque se suele decir, hace más el que quiere que el que puede. Desde luego, sí, en todo, en todo. Evidentemente, estamos empezando, evidentemente, pero estamos apostando por cambiar las cosas, la situación en la que estamos. Hay técnicos en los que nos podemos basar para poder cambiar las cosas, Ujú. pero ¿Vamos a recibir a Santiago Abascal en Fuerteventura en algún momento o se va a volver a quedar en Lanzarote? eso es lo que nosotros queremos. Se va a volver a... Eso es lo Porque que la esperamos. última vez que visitó las islas se quedó cerquita, pero no llegó a desembarcar No, aquí. sí, sí, No, sí, estuvo estuvo, aquí sí. en Corralejo Estuvo aquí. reunido. Ah, ¿estuvo en Corralejo? Sí, sí. Estuve en Corralejo. En Ah, un no teníamos, desayuno. no teníamos noticia de esa llegada, Creo porque que de te hecho avisamos. estuvimos de hecho en la plaza de la iglesia de Puerto del Rosario, e hicimos el itinerario. Recuerdo que fue cuando los hoteles estaban alojando a algunos migrantes, se hizo el itinerario por el castillo, pero no recuerdo haber tenido Sí, le noticia de recogió Santiago Abascal. Miguel le Sí, sí, recogiste estuve tú yo. en Bueno, Morrojable. ¿Pasará por Fuerteventura? Durmió Yo espero que sí. incluso, durmió en Esperemos. un hotel en Corralejo. Bueno, pues Evidentemente, lo que sí le puedo garantizar, y sé porque hemos hecho la presentación de los candidatos en Murcia, es que el partido tiene mucho interés en Canarias, en mejorar la vida de los canarios y se va a centrar bastante. Hay una cosa que es obvia. Cuando se han celebrado elecciones, por ejemplo, en Castilla y León y Andalucía, exclusivamente, es mucho más fácil los desplazamientos porque solamente tienes unas elecciones de una comunidad autónoma. Entonces, cuando tenemos tantas elecciones en tantas comunidades autónomas y además las municipales, pues se tienen que dividir. Pero yo... Usted ese confía. es el sueño que tengo. Yo sí Queremos que estoy venga. confiado y además otros líderes nacionales seguramente vendrán a apoyar, pero vamos, muy pronto. Yo ya algún dato puedo tener, pero muy pronto van a venir. Bueno, decía Santiago Abascal estos días que Vox no es un partido de extrema derecha, es un partido de extrema Extrema necesidad. necesidad. Sí, Es totalmente lo de que acuerdo. ustedes están defendiendo hoy, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué es extrema derecha? Yo pregunto. Bueno, yo le pregunto a usted qué es separatista, qué es extrema derecha. pero- Está dejando hoy a ver, muchas preguntas pero aquí, yo he dicho Miguel. separatista y ahora como No, a mí pero me acusan de ser de extrema derecha, Lo de pregunto extrema de- derecha lo dicen los medios, Claro, no yo lo no decimos digo, nosotros. yo- Hombre, estaría bueno. pero bueno, Vamos a ver, estaría bueno que uno a sí mismo Claro. se pegue un tiro en el pie así, ¿no? Bueno, ¿cómo van por último, a llevar a cabo la campaña? Ustedes dicen, vivimos únicamente de las cuotas. Que ¿Cómo van a tirar de las redes sociales? ¿Cómo últimamente está haciendo Pues tenemos- la mayor parte de las organizaciones? tenemos algo a A nuestro compañeros pobre Tino González, que con las redes trabaja sociales. día y noche después de su jornada laboral. atendiendo a las redes sociales, Sí. pero claro, es que estamos ahí. No, y además es que Falta dinero. es que por eso Estamos- vamos a lo mismo y quiero Claro, incidir no sobre el tenemos tema de subvenciones extrema del derecha. Estado, ¿no? Exactamente. A nosotros realmente, le voy a decir claro, nos ponen muchas etiquetas, muchísimas. Pero es lógico, porque hay un interés desmedido a que Vox no llegue a desmontar el chiringuito político que tienen durante 40 años los partidos de siempre. Está muy claro y eso ya se está demostrando. Entonces yo pregunto cómo un pobre pintor o pobre Tino, al que es un hombre que trabaja en una empresa privada y que es un trabajador total, ¿cómo puede ser de extrema derecha? Si es que además lo de extrema derecha
hasta cuando los llaman nazis, eran nacionalsocialistas, Sí. eran socialistas. O sea, Ignorantes. y lo que tiene que hacer la gente es dejar de poner etiquetas y escucharnos. Simplemente escucharnos, porque cuando nos ponen etiquetas y se las desmontan, se dan cuenta de que lo que somos es un partido que mira simplemente por la familia, por el trabajador y sobre todo por la gente que se esfuerza. Nosotros lo que estamos es que la gente que se esfuerza día a día tiene que ser el eje de nuestra sociedad. No queremos una España subvencionada, que es a lo que vamos, una Canarias subvencionada, una Fuerteventura subvencionada. No, el esfuerzo. Yo vengo de una familia muy humilde. ¿Sí? He estudiado en colegios públicos, en universidades públicas, he pasado 3 oposiciones y nadie me ha regalado nada. Desde los 16 años estoy cotizando y mi familia no me podía permitir ningún lujo de ningún colegio privado. Y ahora quiero que las generaciones de detrás, que ya parten con una deuda enorme, lo tengan mucho más fácil de lo que lo tuve yo. Bueno, pues es el candidato de Vox en Fuerteventura para el Parlamento de Canarias, al menos el primero que se da a conocer. Dentro de pocas horas podremos saber el candidato al Cabildo, Miguel. Vamos a ver. Pocos días, Eso un poco presuroso. Eso espero porque esa persona ya ha sido entrevistada y Y ha pasado los filtros. Eso ya no me lo dicen a mí. Ojalá me lo dijeran. Eso se reúnen las 11 personas del Comité Ejecutivo Nacional y lo deciden porque precisamente queremos evitar que pase por lo que está pasando en otros partidos con los casos de corrupción. Son muy selectivos a la hora de cogerlo. Nosotros queremos evitar gente que venga a lucrarse de la política y no venga a servir, y eso lo tengo muy claro. Bueno, pues lo conoceremos y se lo daremos a conocer. Es cierto que este medio siempre ha dado una oportunidad a absolutamente todas y cada una de las formaciones, de todo el arco, de todo el abanico ideológico, para que cada uno luego saque sus conclusiones y se anime a conocerles más en caso de que muestre interés. Señores, mucho ánimo en lo que queda por delante, que son 3 meses de maratón, de triatlón. Gracias. Una valiente, María José. Es complicado, bueno. Es complicado, pero bueno. Pero te digo, hace más el que quiere que el que puede y tenemos que estar ahí. Porque se merece la isla que luchemos por ella y la saquemos adelante. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo también en otras formaciones políticas, ¿no? Personas que se están acercando al mundo político a sabiendas de lo que esto supone, que es 24 horas, 365 días al año y además ya con una etiqueta ideológica. Así que, bueno, mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y a ustedes, muy buenos días.